Y Venezuela, ustedes saben que está viviendo un momento político particular, ¿no? Sobre todo lo acabamos de ver con nuestra periodista en Venezuela y está todo como muy sensible, ¿no? Las encuestas, en este caso de opinión, siempre han estado presentadas de alguna forma para medir el pulso y sentir el sentir de la gente y para entender cómo está pasando y qué está pasando en el país. Entre el 24 y 31 de marzo del 2026, les cuento que la encuestadora Megaanálisis realizó un estudio nacional con 1.007 personas en todo el territorio venezolano, utilizando un sistema de encuestas telefónicas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado de 3.09%. Los resultados de esta medición los vamos a consultar en este momento con Rubén Chirenos, quien es el presidente y CEO de Megaanálisis, la encuestadora encargada de estos resultados. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, Laura, un gusto, un placer. Buenos días. A ver, uno de los temas, ¿no?, que aparece con fuerza en esta encuesta, y vamos de una vez porque el tiempo en televisión apremia, es la percepción económica de los venezolanos. Lo veíamos el día de ayer en las calles de Caracas, en las calles de Venezuela, y en particular se consultó a los ciudadanos si creen, ¿no?, que podría haber una estabilización, una recuperación económica del país manteniéndose en el poder las mismas estructuras políticas que han gobernado durante los últimos años. Cuando ustedes hicieron esta pregunta, ¿qué respuesta mayoritaria encontraron entre los venezolanos y qué nos dice eso sobre la confianza que tiene hoy la población en el modelo económico emperado en el país? Si podemos poner entonces la gráfica para ver los resultados. Bueno, Laura, en esa pregunta en específico, el 90.4% nos respondió que no cree en el país exista recuperación y que exista estabilización económica mientras Delcy Rodríguez y el chavismo se mantengan al frente del poder. Hablamos de 27 años de erosión de imagen, de desgaste, de pérdida de credibilidad profunda, en donde para los venezolanos todo es muy claro de entender. Suele suceder que desde el punto de vista de la intelectualidad se le da muchas vueltas al asunto. La lógica popular es muy simple y muy pragmática. Mientras estas figuras estén en el poder, no habrá la legitimidad suficiente para que el capital, para que el dinero, para que las cosas fluyan en materia económica en favor de los venezolanos. No es una cosa novedosa para los venezolanos pensar de esta manera. Es desde hace mucho rato la principal causa de los problemas para los venezolanos, la permanencia del modelo chavista, la permanencia de sus voceros y principales representantes al frente de la toma de decisiones. Eso no va a tener no es reversible en la percepción de los venezolanos y es una cruz a cuesta con la que tiene que arrastrar, a menos que se salga de ella, todo este sistema o todo este planteamiento de recuperación, estabilización y transición. Con el chavismo en el poder, las dos primeras para los venezolanos son inviables. Ahora, otro de los puntos, porque, bueno, como le decía, el tiempo en televisión apremia, otro de los puntos que aborda el estudio tiene que ver con el papel de Delcy Rodríguez y su posible participación en un eventual proceso de transición, ¿no?, de elecciones. Al consultar a los venezolanos sobre si están de acuerdo con que Delcy esté al frente de una transición política, la respuesta fue contundente. Lo vemos en pantalla. El 92% de los consultados no respalda que encabece este proceso. ¿Hubo algún feedback de el por qué, aunque sea obvio? Bueno, es cierto, es obvio, ¿no? Los feedback más eh, predominantes en los comentarios adicionales en el levantamiento son más de lo mismo. Ha estado o estuvo siempre al lado de Maduro, cerca de Chávez. No se puede presentar en las últimas semanas como si desconociese del pasado. De hecho, ese intento de blanqueamiento de imagen resulta chocante, incómodo, desagradable para los venezolanos, al punto que esta percepción de que no puede estar al frente de la transición sube 2 puntos porcentuales con respecto al mes pasado. Tratar de presentarse como que desconoce lo que ha sucedido hasta
el 3 de enero, tratar de blanquear la imagen a un nivel en extremo muy burdo para los venezolanos, lejos de ayudarle en ello, le incomoda más a los venezolanos, aumenta esta percepción de rechazo. No nació Delcy Rodríguez, ni esta administración, ni los que están en este interinato, no nacieron después del 3 de enero. Para los venezolanos son corresponsables, copartícipes de todo lo que ha sucedido en los últimos 27 años, y eso es una carga y muy importante en su imagen como para estar al frente de la transición. La encuesta también toca un tema interesante a propósito del 3 de enero, la percepción de los venezolanos sobre actores internacionales y en particular sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando ustedes preguntaron si los venezolanos se sentían agradecidos con Donald Trump, ¿qué resultado arrojó la encuesta y cómo ha venido cambiando esa percepción en los últimos meses según las mediciones que ustedes han realizado? Allí la Bueno, tenemos. casualmente, esta misma pregunta la hemos realizado los últimos 3 meses, enero, febrero, marzo, y la hemos publicado el mes siguiente. Eh, Nuestros estudios suelen estar muy cercanos al final del mes, en la culminación de estos. El presidente Trump, de hecho, publicó los resultados del mes anterior, en donde superaba los 82 puntos porcentuales, hoy está en 74. En el mes de enero estaba en 92. Está retrocediendo, está disminuyendo esta percepción de agradecimiento. Yo tratando de establecer una especie de analogía o metáfora para entender esto. Los venezolanos eh, tú puedes recibir un gran favor de una persona y a la cual le puedes estar agradecida por mucho tiempo, el resto de tu vida. Pero si ese favor no es acompañado de una coherencia en el tiempo, o por el contrario, es acompañado de actos que afecten esa relación, quizás el agradecimiento vaya a ir mermando, aunque exista, aunque sea muy intenso, y la incomodidad puede ir apareciendo. Con el presidente Trump se está dando algo de ese tipo. Los venezolanos esperan aún otras cosas, aparte de lo sucedido el 3 de enero. Pero luego surgen mensajes desde la retórica diplomática, política del presidente Trump en torno a la figura altamente rechazada de Delcy Rodríguez, Mm. que incomodan a los venezolanos, apartando el hecho de que hay una deuda, una expectativa creada sobre dinero que tampoco se ve reflejada. Y entonces ese tipo de incoherencias, apartando el agradecimiento, empieza a mermar sobre él. Y entonces hoy Trump, con 74.5%, tiene casi 18 puntos menos que los que tenía de agradecimiento posterior al 3 de enero. Si este ratio continúa, Mm. estaremos en presencia de que en las próximas semanas, en los próximos meses, amén de que sucedan eventos como lo de ayer, en donde sin lugar a dudas la represión volvió a aparecer y ahora bajo la tutela de Estados Unidos. Esto genera una presión Claro. sobre la imagen que los venezolanos tienen de la administración Trump y sobre el supuesto control o fríamente calculado control que hay sobre la situación del país, lo cual podría aumentar esta tasa de descenso en caso de que no hayan acciones que reviertan esta percepción que están teniendo los venezolanos. Y en cuanto a eso que comentabas que el presidente Trump había incluso publicado esta encuesta, por eso es que a lo mejor de alguna forma él bromea, ¿no? Diciendo que si se lanza a elecciones en Venezuela, él incluso podría llegar a ganar. Pero en esa misma línea política, ¿no? Internacional, la encuesta plantea otro elemento que tiene que ver con la relación entre el liderazgo de los Estados Unidos y figuras en Venezuela. Cuando los venezolanos fueron consultados si les agradaba o les desagradaba el presidente Trump, que hable, porque esto es muy importante, ¿no? Que hable, y allí la tenemos en pantalla, o elogie a Delcy Rodríguez, tenemos una respuesta que predominó y que nos dice eso sobre las expectativas que tiene la opinión pública venezolana frente a la política internacional hacia el país, ¿no? Es un 83.8%, es decir, no están a favor de que la elogie, más bien pues les desagrada. Claro, claro, incomoda a los venezolanos. Estamos hablando de una figura muy rechazada, que es Delcy Rodríguez, extremadamente rechazada, igual que el resto del estamento chavista, son elevadamente rechazados.
Entonces, una figura que tiene un capital positivo después del 3 de enero, que es Donald Trump, empieza, por las razones que fueren, o si sea que funciona dentro de la política o la retórica norteamericana. Hablamos es de los venezolanos. Empieza a emitir guiños, elogios, halagos. Es contradictorio con la perspectiva que tienen los venezolanos de lo que debería ser. No puedes tú constantemente, me refiero en este caso al presidente Trump, emitir este tipo de mensajes, este tipo de guiños, de agrados, que en el fondo empiezan a mermar lo que acabamos de ver en la lámina anterior, el agradecimiento, porque los venezolanos piensan, bueno, ¿de qué va esto? Mm. ¿De quién habla Trump? No es de la misma persona que nosotros evaluamos con ese 92% de no aceptación al frente de la transición. No, y que además Entonces, ahí se produce un... ha formado parte de lo que ha sido la historia del chavismo y del Correcto, madurismo. correcto, correcto, correcto. Entonces, esa contradicción afecta a la imagen del presidente Trump dentro de Venezuela. Ah, que tiene 74, que es muy elevado, pero es que apenas hace 2 meses y medio tenía 92, que es una caída estrepitosa. ¿A dónde quiero llegar, Laura? Al hecho de que lo que sucedió ayer en el país, hasta ahora el freno para que este tipo de guiños fuese de alguna manera amortizado en la imagen del presidente Trump y no cayese con una mayor pendiente, es el hecho de la percepción de que todo está controlado, bien medido, bien ponderado por parte de los Estados Unidos. Lo de ayer crea una fisura en esa imagen. Estoy convencido de que para los venezolanos, si todo estuviese muy bien controlado y muy bien manejado, no hubiese habido represión, no se estuviesen viendo las imágenes que se están viendo del rodeo, y esto entonces pone en entredicho. Entonces, realmente tienen control de esto. Entonces, si no lo tienen, ¿de qué van estos elogios? Por lo que te digo, aumentaría esta tasa de descenso si no establece un control de daño a corto plazo sobre este tema de su retórica diplomática en función de la figura de Delcy Rodríguez. Ahora, en cuanto a política local, ustedes plantean un escenario hipotético de elecciones donde existen dos opciones, ¿no? María Corina Machado y Delcy Rodríguez. ¿Cómo se distribuye el respaldo entre los venezolanos y qué lectura hace Mega Análisis? Allí lo tenemos en pantalla sobre este resultado. Allí vemos una pregunta cerrada, dice María Corina Machado con el 83.1% y Delcy Rodríguez con el 4.2%, pero un 12.7% no votaría. Sí, bueno, es normal, Laura. Estamos hablando de que siempre va a haber una De excepción, siempre va a haber abstención, alguien, sí. ¿no? Siempre. Mm. Sí, no hay un no hay un absolutismo en los números, pero igual las proporciones son realmente contundentes. En la pregunta abierta, en la pregunta espontánea, en donde no hay parámetros restrictivos, María Corina Machado tiene 68.9 puntos, casi 70 puntos. Es un número aplastante cuando en la pregunta abierta, la segunda persona es Juan Pablo Guanipa con alrededor de casi 5 puntos en la pregunta abierta. Pero cuando tú estableces restricciones, Ujú. como tú bien lo dices, y haces cerrada la pregunta, colocas en una encrucijada al elector. O es María Corina Machado o es Delcy Rodríguez. En ese momento sube más de 12 puntos porcentuales María Corina Machado. Se produce un efecto de economía del voto y necesidad de cambio que predomina sobre la espontaneidad del 68.9 de la pregunta anterior. Y eso hace que su liderazgo se haga aún más fuerte. Cuando también comparas ese 68.9 de la pregunta abierta con su segundo seguidor, que es Juan Pablo Guanipa, que Ujú. ha dicho que no sería candidato, que más bien la apoyaría, te consigues que hay una brecha de casi 64 puntos. Estamos hablando, Laura, de que la figura de María Corina Machado, contra todo pronóstico y contra toda lógica estadística, se ha mantenido tanto tiempo arriba y se mantiene aún en esos niveles. Mi opinión y nuestra opinión en el equipo es que simplemente garantiza a los venezolanos un valor que se ha perdido en la política de manera muy profunda, que es la confianza y credibilidad. Los venezolanos saben que confían en ella para determinadas cosas, saben que no les va a fallar en determinadas cosas, sobre todo saben que es confiable, que es creíble. Cosas no le saldrán,
cosas no serán como las propuso, pero es confiable. Eso está perdido en la política venezolana desde hace mucho rato. La confianza en quién creer. Muchas veces se quiso minimizar en algunos estudios de opinión qué pensaban los venezolanos, reduciéndolo en otros tiempos en donde la gente no quería votar porque no había confianza. Bueno, aún no le existe, pero en el sistema electoral las preguntas sencillas como ¿por quién votaría? La pregunta clave en Venezuela es en quién confías, Claro. en quién no confías. Y siguen confiando de manera abrumadora en María Corina Machado y no hay nadie que se visore en el horizonte que pueda contraponerse a esa confianza de ella. Por lo tanto, es aplastante lo que sería una elección face to face, María Corina Machado, Delcy Rodríguez, sería algo completamente abrumador e histórico. Estaría seguramente muy parecido, porque como aquí vemos 83% versus 4.2, cuando tú desagregas de la gráfica a los no electores, esos 82% se convierten casi en 90%. Ahora, Rubén, ya para finalizar, importante, porque ¿dónde se hicieron estas llamadas telefónicas? Que entiendo fue a través de llamadas telefónicas, porque una cosa es hacerlas en el este de Caracas hacia esas zonas y otras para las zonas populares. Y por otra parte, cuando se observan todas estas respuestas, ¿no? En conjunto, la percepción económica, el rechazo a estas figuras como Delcy Rodríguez, la relación con los actores internacionales, escenarios electorales, ¿qué foto general del estado de ánimo del país está revelando esta encuesta sobre el momento político que vive Venezuela? Mira, con respecto a la localización, bueno, nuestra ficha técnica es muy descriptiva, están los 23 estados Ok. y el Distrito Capital. La distribución de la muestra es proporcional, algo que quiero resaltar, suele no discriminarse en algunos estudios esto, se le da un trato paritario, de hecho hemos rechazado algunas propuestas, algunas solicitudes de servicio por querer establecer muestras paritarias, ¿no? La población del estado Zulia es incomparable con la de Estado Sucre, por ejemplo. Y bueno, la distribución proporcional la pueden observar en la página 4 de la ficha técnica, cómo están distribuidos los 1.007 entrevistados en el país. Y todas las clases sociales y todos los sectores fueron consultados de manera proporcional hasta donde la muestra lo permite. Cuando esto digo hasta donde la muestra lo permite, porque hablamos de 1.007 entrevistados, cuando tú tratas de llegar a centros donde su población es más pequeña, usualmente el ratio, la cuota no permite asignarle mayor tamaño, pero es por proporcionalidad de la población. Ahora bien, en cuanto al estado de ánimo, Laura, te puedo agregar a lo dicho. El país ha estado expectante. El país ha dado un voto de confianza al presidente Trump, a la administración Trump, después de lo sucedido el 3 de enero, pero el país no tiene tiempo para perderlo. Los venezolanos tienen 27 años deseando y explorando las vías de un cambio en distintas épocas, en distintos momentos, en unos con mayor intensidad que en otros, pero hay un anhelo de cambio muy profundo, hay una necesidad económica, hay unas dificultades en acceso a servicios, hay anhelos humanos como el reencuentro con los migrantes, hay una cantidad de deudas y expectativas pendientes que son elevadísimas y no hay posibilidad, no es prudente, no es propicio pedirle a este país paciencia. Así que es el momento de entender que la temperatura y la paciencia, la temperatura de la calle va a ir aumentando de manera saludable, porque es lo saludable, que un país reclame lo que requiere, pero también la expectativa se incrementa y la paciencia se Claro. disminuye. No hay mucho tiempo para jugar cuando la calle habla, cuando el país se expresa, cuando empieza a vibrar la sociedad, los tiempos se tienen que acelerar porque hay algo claro para los venezolanos. Si no hay un cambio político, no hay una recuperación. Y no entender eso, ya los mismos venezolanos son el empresariado venezolano es el primero que pone coto a la posibilidad de inversión si no hay seguridad jurídica. Entonces, todo esto lo entienden los Sí. venezolanos de manera muy llana. Tienen Y que entenderlo también. se vio reflejado en las encuestas sin duda.
Rubén, muchísimas Es correcto. gracias, Rubén Chirinos, presidente de Mega Análisis, por dedicarnos este espacio para entender mucho mejor el resultado de estas encuestas y, por supuesto, el pulso y el ánimo del venezolano, aunque el día de ayer se demostró. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, Laura, siempre un placer.